Capítulo 2. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Merece la pena morir para descubrir lo que es la vida. T.S. Eliot. Se sabe que a lo largo de la historia, en todas las épocas y culturas, siempre ha habido gente que, después de sufrir una crisis en la que su vida ha corrido peligro, recuerda haber tenido una experiencia extraordinaria. Este fenómeno se conoce ahora como experiencia cercana a la muerte, ECM. En mi propia definición, se trata de la reminiscencia documentada de todas las impresiones experimentadas durante un estado especial de la conciencia, que incluye elementos específicos como vislumbrar un túnel, una luz, una retrospección panorámica de la propia vida, personas fallecidas con anterioridad o la propia reanimación cardiopulmonar. Este estado especial de la conciencia puede sobrevenir durante una parada cardiorrespiratoria, es decir, durante un período de muerte clínica, pero también en el curso de una enfermedad grave o sin que haya aparentes indicios médicos. Por otro lado, casi siempre trae consigo cambios fundamentales y duraderos en la actitud de la persona ante la vida, así como la desaparición del miedo a morir. Dado que esta vivencia es sumamente subjetiva y carece de marco de referencia alguno, hay determinados factores como las percepciones individuales, culturales y religiosas que determinan el modo en que es descrita e interpretada. Un niño usará palabras distintas a las de un adulto, mientras que una descripción o una interpretación cristianas diferirán de las de un budista o un ateo. A mi parecer, el investigador norteamericano de la SM y catedrático de psiquiatría y ciencias neuroconductuales, Bruce Greyson, ha formulado una buena definición, y cita: las experiencias cercanas a la muerte son sucesos psicológicos de gran calado con elementos místicos y trascendentes que acontecen típicamente a individuos próximos a la muerte o en situaciones de intenso peligro físico o emocional. Fin de la cita. La profesora Janice Holden, recientemente elegida como presidenta de la Asociación Internacional para el Estudio de la Cercanía a la Muerte, International Association of Near-Death Studies, JANS, ha escrito, y cita: las experiencias cercanas a la muerte son recuerdos documentados de experiencias psicológicas extremas que con frecuencia incluyen elementos paranormales, trascendentales y místicos, y que ocurren durante un estado especial de la conciencia surgido en un período de muerte real o inminente, física, psicológica, emocional o espiritual. Dichas experiencias, por lo común, van seguidas de efectos secundarios. Fin de la cita. Circunstancias que pueden ocasionar un caso de ESM. En el pasado, estas experiencias eran sobradamente conocidas bajo diferentes denominaciones, como visiones, experiencias místicas, religiosas o iluminaciones. En la antigüedad se referían a ellas como viajes al inframundo. El término experiencia cercana a la muerte es confuso, puesto que estas experiencias no son mencionadas únicamente por personas en el umbral de la muerte, sino también por algunas que no se encuentran en peligro físico o psicológico. Retomaré esto más tarde con mayor detenimiento. Aunque estos fenómenos pueden producirse en un amplio espectro de circunstancias dispares, se refieren con más frecuencia tras un intervalo de tiempo durante el cual la funcionalidad del cerebro se ha visto severamente afectada, como en el caso de una parada cardíaca.
Otras circunstancias clínicas comparables incluyen la lesión cerebral o el coma tras un accidente de tráfico grave o una hemorragia cerebral, la pérdida de la conciencia debido a un shock, baja presión arterial, provocado por una gran hemorragia durante o después de un parto, o complicaciones perioperatorias. Estar a punto de ahogarse es un conocido desencadenante de SM entre niños. Otras causas posibles son la asfixia y las enfermedades graves con fiebre alta asociada, pero que no suponen un riesgo para la vida del paciente. También se ha atestiguado este tipo de experiencias en estado de aislamiento, depresivo o sin que hubiera indicios médicos claros de ningún tipo, durante paseos por el campo o durante la meditación. Se tiene noticia de idénticas experiencias, denominadas experiencias de terror ante la muerte, y provocadas por un miedo agudo a perecer, después de una muerte en apariencia inevitable, como por ejemplo un accidente de tráfico o un accidente de escalada. Algo parecido ocurre en el proceso de agonía previo a la muerte, y en tal caso se habla de visiones en el lecho de muerte o conciencia de la proximidad de la muerte. El hecho de que una SM pueda darse en circunstancias muy diferentes, como durante el coma producido por una parada cardíaca o bajo los efectos de la anestesia general, pero también sin ningún indicio médico claro, reviste especial importancia para el estudio de sus posibles causas. El manido argumento de que las SM son causadas por la falta de oxígeno en el cerebro obviamente no es aplicable a las personas que la experimentan en un estado depresivo o de aislamiento. La experiencia de una conciencia sumamente lúcida en un momento en el que ha cesado toda función cerebral plantea importantes preguntas acerca de las relaciones entre la conciencia y el cerebro. La incidencia de las experiencias cercanas a la muerte. Las mayores posibilidades de supervivencia gracias al perfeccionamiento de las técnicas de resucitación y a las diversas opciones de tratamiento surgidas en los últimos años han impulsado un aumento de los casos de SM. Se sabe que varios miles de personas han tenido una experiencia cercana a la muerte, pero se estima que el número que ha vivido una en los últimos 50 años supera los 25 millones en todo el mundo. Estudios recientes en Estados Unidos y Alemania sugieren que aproximadamente el 4,2% de la población afirma haber tenido una SM. Basándonos en estos datos y en la hipótesis de que la población holandesa es comparable a la de Estados Unidos y a Alemania, es posible deducir un porcentaje similar para los Países Bajos y para otros países. En otras palabras, en concordancia con esta investigación, unas 600.000 personas en los Países Bajos, 2 millones en el Reino Unido y más de 9 millones en Estados Unidos han tenido una SM. Dada la magnitud de tales cifras, este tipo de experiencia debe de ser bastante común en circunstancias clínicas potencialmente letales. Sin embargo, se cree que es una práctica habitual que en los informes de los hospitales no se recoja de la forma debida. Una posible explicación podría ser que el fenómeno desconcierte a la ciencia médica actual, al considerar las SM como poco plausibles o inexplicables. La mayor parte de los médicos y los profesionales de la salud se muestran poco receptivos al respecto y raramente se topan con relatos directos de SM. Las investigaciones han evidenciado igualmente que la mayoría de los pacientes guardan silencio sobre su experiencia cercana a la muerte porque nadie los cree cuando hacen un primer intento de hablar sobre ella.
Esta hipótesis se confirmó en 1994 durante una conferencia sobre SM celebrada en un hospital universitario norteamericano, a la que asistieron unas 300 personas. Después de escuchar varias presentaciones sobre SM y el relato de un testimonio personal, un hombre se levantó y dijo, y cita, «He trabajado como cardiólogo durante 25 años y nunca me he tropezado con semejantes dislates en mi práctica clínica. Creo que no es más que una sarta de disparates. No me creo ni una sola palabra». Fin de la cita. Tras lo cual, otro hombre se puso en pie para decir, y cita, «Soy uno de tus pacientes. Hace un par de años superé una parada cardíaca y tuve una SM, pero usted es la última persona a quien se lo habría contado». Fin de la cita. La formación médica hace que a los médicos les resulte complicado aceptar las SM, incluso cuando son ellos mismos o un colega los que la experimentan. Después de un paro cardíaco y de un bypass de urgencia, un médico de familia me escribió, y cita, «Siempre había pensado que este tipo de cosas en realidad no existían». Fin de la cita. Otro médico de cabecera que había sufrido una parada cardiorrespiratoria y había tenido una SM como consecuencia de complicaciones durante una angioplastia coronaria, procedimiento que consiste en hinchar un pequeño balón dentro de una arteria coronaria para dilatarla, y que más tarde intentó abordar el asunto con unos colegas, me escribió, y cita, «No he encontrado sino escepticismo entre los cardiólogos, aunque siempre se hayan comportado con educación. Unos cuantos años más tarde me hizo un chequeo un internista que también ignoró mi relato. Me sentía incapaz de compartir esta experiencia con mis compañeros y con los demás». Fin de la cita. La clasificación de SM de Moody. En 1975, el psiquiatra Raymond Moody escribió su primer libro sobre la experiencia cercana a la muerte. En él describía 12 elementos distintos presentes en las SM. Si bien enfatizaba que la mayoría de las personas tan solo experimenta unos cuantos, es excepcional que alguien refiera todos los elementos. Cada SM es única y se experimenta como un episodio coherente, más que como una serie de elementos claramente diferenciados. El orden de los elementos aludidos también puede variar ligeramente. Llegados a este punto, debo mencionar un estudio comparativo que analizó si existía alguna diferencia entre los SM registrados antes y después de 1975. La cuestión era determinar si la publicidad que siguió a la publicación del libro de Moody había tenido alguna influencia en los contenidos de las SM. No obstante, el estudio demostró que todos los elementos de una SM que él mencionaba habían sido referidos con idéntica frecuencia antes y después de 1975. La única salvedad la constituía la experiencia del túnel, a la que se hacía referencia algo menos frecuentemente en el pasado. Las SM y sus efectos en los pacientes parecen ser en esencia los mismos en todo el mundo, a excepción de algunas diferencias en cuanto al contenido y su interpretación específicas de cada cultura. Un estudio intercultural muestra que ciertos elementos de las SM, como la retrospección vital panorámica o la experiencia del túnel, son descritos con menor frecuencia por los indígenas de Norteamérica, Australia y las islas del Pacífico Sur. Moody describió 12 elementos posibles en el transcurso de una SM y el orden en que normalmente son referidos. Estos elementos serán desarrollados largo y tendido más adelante, y en este mismo capítulo. 1. La inefabilidad de la experiencia. 2. Un sentimiento de paz y sosiego, desaparición del dolor,
3. La conciencia de estar muerto, a veces seguida de un sonido. 4. Una experiencia extracorpórea, EEC, desde una ubicación exterior a su cuerpo y flotando por encima de él. El sujeto es testigo de su propia reanimación u operación. 5. Un espacio oscuro, percibido como aterrador por solo el 15% de los sujetos. Los individuos son atraídos hacia un diminuto punto de luz en medio de la oscuridad, lo cual es descrito como una sensación de túnel. Son arrastrados velozmente hacia la luz. Una SM aterradora. Entre el 1 y el 2% de las personas vagan en la oscuridad y viven su SM como una experiencia aterradora, también conocida como experiencia infernal. 6. La percepción de un entorno sobrenatural. Un paisaje deslumbrante de hermosos colores, bellas flores y en ocasiones también con música. 7. El encuentro y la comunicación con personas fallecidas, principalmente familiares. 8. La visión de una luz brillante o de un ser de luz. El sentimiento de plena aceptación y amor incondicional. El acceso a un profundo conocimiento y sabiduría. 9. Una retrospección vital panorámica o resumen de la vida desde el nacimiento. La gente ve ante sí toda su existencia a fogonazos. No parece existir el tiempo ni la distancia. Todo ocurre al mismo tiempo. Los sujetos pueden hablar durante días sobre una retrospección vital que duró apenas unos minutos. 10. La prognosis o flash forward. Los individuos tienen la impresión de presenciar una parte de su vida que todavía está por venir. De nuevo, no existen el tiempo ni la distancia. 11. La percepción de una frontera. Los sujetos son conscientes de que si sobrepasan esa frontera o límite, nunca podrán regresar a su cuerpo. 12. El regreso consciente al cuerpo, acompañado de una gran decepción por haberles sido arrebatado algo tan hermoso. Otras clasificaciones de las ESM. Con posterioridad a que Moody identificara esos 12 elementos en una ESM en 1975, Kenneth Ring, catedrático emérito de psicología e investigador de la ESM, los confirmó en su propio estudio, que data de 1980. Sin embargo, proponía una nueva clasificación que distinguía 5 fases en la ESM. 2 años más tarde, Michael Sabom, cardiólogo, identificó 3 tipos principales, mientras que en 1983 Bruce Grayson desarrolló una clasificación que incluía 4 componentes. Me gustaría revisar más a fondo estas diferentes sistematizaciones, ya que cada investigador ha realizado una contribución sustancial al debate al resaltar distintos aspectos de una experiencia cercana a la muerte. Para alguien con una SM, no obstante, la experiencia será siempre única, y toda clasificación totalmente superflua. Las 5 fases de la SM según Ring. En términos generales, los elementos iniciales de la clasificación de Moody son los aludidos con más frecuencia, mientras que los últimos elementos del listado ocurren con una frecuencia progresivamente decreciente. Ring, por su parte, creía que era más iluminador pensar en la experiencia como un proceso que se desarrolla en fases, aunque siempre resaltó que los hallazgos de sus estudios eran notablemente similares a los resultados de Moody. Ring comienza con la fase afectiva, que incluye sentimientos de paz absoluta, sosiego, rendición y beatitud, el fin del dolor. Esta fase se experimenta en casi la totalidad de los casos como algo positivo.
y está presente en el 60% de ellos. Para Ring, la segunda fase la constituye el abandono del cuerpo, al que se hace referencia en el 37% de los casos, mientras que la experiencia de algunos sujetos se limita a la sensación de carecer de cuerpo y de no sentir ningún dolor ni restricción. Otros pueden, de hecho, contemplar su cuerpo inerte y su entorno desde una ubicación exterior y flotando sobre él. Pueden ver y oír con claridad lo que se está diciendo. Se sienten desvinculados de su cuerpo y se perciben a sí mismos como plenos y transparentes. En la tercera fase, 23%, los individuos llegan a un entorno oscuro, por lo común lleno de paz. Algunos se demoran en esta fase, mientras que otros se lanzan a través de un túnel hacia una luz extraordinariamente brillante, pero no cegadora, que irradia amor y aceptación incondicional. Esta cuarta fase es descrita por un 16%. La quinta y última fase, 10%, consiste en el acceso a una dimensión distinta, sobrenatural, de increíble belleza, en la que estas personas oyen una hermosa música y en ocasiones se encuentran con amigos y familiares fallecidos. También pueden darse la retrospección vital y la prognosis. Los sujetos experimentan la mayor de las dificultades en abandonar este entorno para regresar al cuerpo. Las tres categorías de la SM según Sabon. Como respuesta al libro de Moody, Michael Sabon fue retado por algunos de sus amigos a explicar por qué él, un cardiólogo, nunca había oído hablar de las SM. Con gran escepticismo empezó a interrogar a pacientes que habían sido reanimados para saber si tenían alguna reminiscencia de su período de inconsciencia. Para su sorpresa, en cuestión de semanas, se topó con una sobrecogedora SM que lo impulsó a embarcarse en un estudio focalizado principalmente en enfermos cardíacos. El estudio, en el que identifica tres categorías de SM, fue publicado en 1982. La primera categoría de Sabon es la SM autoscópica o extracorpórea, en la que los pacientes experimentan la desvinculación de la mente respecto del cuerpo. Pueden ser capaces de percibir su propia resucitación y su entorno, generalmente desde una posición elevada cerca del techo. Esta categoría fue referida en el 53% de los casos. La comunicación con las personas vivas resulta imposible, aunque puedan ser vistas y oídas con total claridad. Los pacientes se trasladan mediante su fuerza mental, en cuanto desean ver u oír algo, y piensan en ello. Son llevados hasta allí. Con su cuerpo no físico, los sujetos pueden atravesar muros e incluso a otras personas. El momento de reingreso en su cuerpo físico normalmente coincide con el momento en que son reanimados con éxito, del cual los individuos son a veces testigos. Asombrados por el nivel de detalle que los sujetos llegan a tener de su propia reanimación cardiopulmonar, los médicos a menudo reaccionan con incredulidad. Los minuciosos relatos de resucitaciones llevaron a Sabon a concluir que las experiencias extracorpóreas con percepción verificable solo podían haberse producido durante la parada cardiorrespiratoria. Con la finalidad de comprobar si las descripciones de la reanimación no eran meras reconstrucciones basadas en imágenes familiares de programas médicos televisivos, Sabon entrevistó también a 25 enfermos cardíacos que tras su reanimación no hubieran declarado experimentar una SM. Sus descripciones contenían al menos un aspecto que no se correspondía con la realidad, a diferencia de aquellas referidas por los pacientes que habían tenido una SM extracorpórea. En ocasiones estos últimos incluso rememoraban detalles
muy específicos y atípicos que era imposible que supieran. La segunda categoría abarca la descripción de objetos y sucesos que trascienden la dimensión terrenal, características trascendentales. El 54% de los individuos que tuvieron una SM refirieron la estancia en un espacio o vacío oscuro, acompañada de sentimientos de paz. Por lo general iba seguida de un encuentro con una luz brillante, pero no cegadora al final de un túnel, tras lo cual los sujetos se hallaban en un entorno sobrenatural o celestial. En este punto aproximadamente la mitad entablaba comunicación no verbal con amigos o familiares difuntos, o con una entidad espiritual. Su comunicación habitualmente se centraba en la decisión de permanecer en aquel lugar, o de regresar a la tierra, es decir, de retornar al cuerpo físico que se había dejado atrás. También había algunos relatos de retrospección vital o de percepción de una frontera. La tercera categoría incluye a los pacientes que atestiguaron una combinación de la primera y la segunda categorías en una secuencia ininterrumpida de diversos elementos. Esto se documentó en aproximadamente el 20% de las SM. El término autoscópico, tal y como lo utiliza Sabon, es en realidad incorrecto, tratándose de una experiencia extracorpórea. En el caso de una autoscopia, el paciente, que normalmente presenta síntomas psiquiátricos, observa a una suerte de doble de sí mismo desde la posición aventajada de su propio cuerpo físico. En una experiencia extracorpórea, por el contrario, uno observa su propio cuerpo, incluyendo detalles verificables desde una ubicación exterior y cenital sobre el cuerpo sin vida. Los 4 componentes de la SM según Grayson. De un total de 80 rasgos, Bruce Grayson redujo las partes constituyentes de la SM a 16 elementos agrupados en 4 conjuntos: cognitivos, afectivos, paranormales y trascendentales. El componente cognitivo incluye perder la noción del tiempo, tener pensamientos acelerados, la retrospección y prognosis vitales, la posibilidad de conocimiento universal. El componente afectivo abarca sentimientos de paz, dicha y unidad con el cosmos, y la percepción de una luz brillante pero no cegadora, o la integración en esta. El componente paranormal se refiere a aquellos fenómenos que desafían toda explicación de acuerdo a nuestras leyes físicas y conceptos universalmente aceptados. Este componente puede comprender un sentido del oído o de la vista hiperagudizado, la experiencia consciente de sucesos remotos, premoniciones y visiones proféticas, y la experiencia extracorpórea. Trascendental significa, literalmente, que trepa o va más allá. El componente trascendental implica viajar a un reino sobrenatural, encontrar o sentir un ente místico, ver a personas fallecidas o figuras religiosas y comunicarse con ellas, y alcanzar una frontera. Los componentes afectivos y trascendentales son los que se refirieron con mayor frecuencia. Estudios científicos retrospectivos versus estudios científicos prospectivos. Existen 2 enfoques científicos diferentes a la hora de abordar el estudio de los datos empíricos. Los estudios retrospectivos se basan en entrevistas con individuos que se ofrecen en respuesta a anuncios, artículos, conferencias o programas de radio y televisión. Estas personas se presentan de forma aleatoria y voluntaria, lo cual significa que una investigación de SM puede incluir a sujetos cuya experiencia se remonta 10 o 20 años en el tiempo y cuyas circunstancias, médicas y de otro tipo, no pueden ser investigadas. No podemos saber por qué la gente decide o no ofrecerse voluntaria. Es probable que muchas personas tengan miedo o reticencias a presentarse, o bien que desconozcan la investigación. Los resultados de estudios retrospectivos son en consecuencia menos fiables. Los 4 investigadores de SM más famosos y relevantes, Moody,
Ring, Szabon y Grayson basaron su clasificación de las ESM en hallazgos tomados de estudios retrospectivos, si bien el de Szabon fue en parte prospectivo. En un estudio prospectivo, los investigadores abordan a sus sucesivos pacientes con un diagnóstico predefinido pocos días después del coma o de la parada cardíaca para preguntarles si conservan algún recuerdo del período de inconsciencia. Esto permite que los datos, tanto médicos como de otra índole, puedan ser cuidadosamente registrados y, en consecuencia, que el estudio prospectivo adquiera un mayor valor científico. Un estudio prospectivo solo es posible entre pacientes con indicios objetivos y médicos de que su vida ha estado en peligro. Como se ha mencionado, en el pasado los estudios sobre ESM solían ser retrospectivos. En la actualidad, por el contrario, se han publicado algunas investigaciones prospectivas acerca de ESM entre supervivientes de paradas cardiorrespiratorias. La intensidad de una experiencia. Las definiciones constituyen importantes herramientas científicas para describir y estimar la intensidad de complejidad de una experiencia. Si los sujetos de la investigación evocan recuerdos de su período de inconsciencia, sus ESM son codificadas con la ayuda de un índice basado en la serie de elementos propios de las ESM registrados. Cuanto mayor sea el número de elementos mencionados, más intensa será la ESM, y mayor la puntuación final. Algunos elementos puntúan más que otros. Para determinar la intensidad de una ESM, Kenneth Ring desarrolló la escala WCEI, Weighted Core Experience Index, o Índice Ponderado de Experiencia Fundamental. En su estudio retrospectivo, una puntuación de 0 a 6 se consideraba demasiado baja para que una experiencia mereciera la etiqueta de ESM. Una experiencia con una puntuación entre 7 y 9 era denominada ESM de intensidad moderada, mientras que si se situaba entre 10 y el máximo de 29 puntos, era clasificada como una ESM intensa o muy intensa. Bruce Grayson ajustó el sistema de puntuación WCEI porque, además de cuantificar la intensidad de una ESM, pretendía eliminar ciertos elementos aparentemente atribuibles a una ESM, falsos positivos, de los estudios retrospectivos. Esta nueva escala Grayson proporciona una mejor visión de conjunto, es de uso más fácil y posibilita diferenciar entre las ESM y las experiencias producidas por lesión cerebral, por determinado tipo de respuestas ante el estrés o por un estado mental alterado, como por ejemplo el que provoca el consumo de drogas. Grayson emplea una escala de 0 a 32 en la que una puntuación de 7 o más establece el corte de una ESM genuina en estudios retrospectivos. El sistema WCEI resulta más adecuado para determinar la intensidad de una ESM, mientras que la escala Grayson es de mayor utilidad para cribar una población e identificar las ESM. En ambos sistemas de puntuación, las experiencias que obtienen un resultado por debajo de 6 en los estudios retrospectivos son desestimadas por no considerarse como ESM reales. Estoy convencido, en cualquier caso, de que en estudios prospectivos más recientes, en los que todos los pacientes son monitorizados desde el instante en que recobran la conciencia o salen del coma, cada recuerdo del periodo de inconsciencia que es registrado, incluso una experiencia con un único elemento, es decir, con una puntuación extremadamente baja, merecería ya la etiqueta de ESM. Me permito afirmarlo porque en el estudio holandés, todos los sujetos con puntuación baja, con una ESM denominada como superficial, presentaron en entrevistas posteriores los clásicos cambios de personalidad asociados a una ESM, que analizaremos pormenorizadamente más adelante. Los 12 elementos de una ESM, con algunos ejemplos impactantes. La clasificación de Moody supone un práctico punto de partida para debatir acerca de distintos aspectos de una ESM. Comprendo perfectamente que se trata de una división artificial
y que estos elementos quizá puedan ser diferenciados pero no aislados, dado que la SM constituye una experiencia ininterrumpida. Es una división útil, de todos modos, ya que cada uno de los 12 elementos suscita diferentes preguntas relativas a una posible explicación científica de las SM. ¿Cómo es posible que estas personas contemplen su propia resucitación desde una ubicación por encima de su cuerpo inerte? ¿Cómo pueden pensar con claridad y retener recuerdos sin un cuerpo físico? ¿Cómo es posible que se encuentren con sus parientes fallecidos y los reconozcan? ¿Cómo es posible experimentar una retrospección o una prognosis vital en apenas unos minutos, como si el tiempo y el espacio no existieran en ese otro reino extraterreno? Analizaremos los diversos elementos de manera individual, en el orden en que son habitualmente experimentados. Todos y cada uno de ellos serán ilustrados con ejemplos típicos. En algunos casos adjunto citas para mostrar mejor los distintos aspectos del elemento en cuestión. La mayoría de las citas están tomadas de experiencias que compartieron conmigo, en persona, o por escrito, las personas que fui conociendo en el transcurso de mi investigación. Reproducimos las vivencias de forma anónima, tras hacer los cambios pertinentes para que sus autores no puedan ser identificados. Las traducciones son lo más fieles posible a las palabras originales de cada una de las personas, incluso aunque resulten en un lenguaje algo farragoso. Primero, inefabilidad. Lo que sucede en una situación en la que nuestra vida corre peligro nos resulta por lo común totalmente extraño e indescriptible, puesto que se encuentra más allá de los límites de nuestra esfera de experiencia cotidiana. No es sorprendente, en consecuencia, que la gente se tope con dificultades a la hora de intentar explicar su experiencia mediante palabras. Y cita: yo estuve allí, estuve en el otro lado. Durante largo tiempo eso fue todo lo que era capaz de decir. Todavía me asoman lágrimas a los ojos al pensar en esa experiencia. Es demasiado, sencillamente demasiado, para las palabras humanas. La otra dimensión, así lo llamo ahora, en la que no hay distinción entre el bien y el mal, y en la que el tiempo y el espacio no existen, y un intenso, inmenso, puro amor comparado con el cual el amor de nuestra dimensión humana palidece insignificante, una mera sombra de lo que podría ser. Pone en evidencia la mentira en la que vivimos en nuestra dimensión. Nuestras palabras, tan limitadas, no pueden describirlo. Todo lo que recuerdo estaba imbuido de un amor indescriptible. El conocimiento y los mensajes que me atravesaban eran tan cristalinos y puros. Y sabía dónde me encontraba. Allí donde no hay distinción entre la vida y la muerte, la frustración de no ser capaz de expresarlo a través de palabras humanas es inmensa. Lamento que las palabras no hagan justicia a la experiencia. Debo admitir que el lenguaje humano resulta penosamente inadecuado para transmitir la magnitud, la intensidad y la otra dimensión que he vislumbrado. De hecho, ningún bolígrafo podrá describir lo que experimenté. Fin de la cita. 2. Sentimiento de paz y sosiego. Desaparición del dolor. Para muchas personas, los abrumadores sentimientos de paz, dicha y beatitud constituyen el primer elemento de su experiencia que son capaces de recordar perfectamente. El insoportable dolor que generalmente acompaña a un accidente de tráfico o a un ataque al corazón se esfuma de repente. Y cita: y el dolor, especialmente la opresión en los pulmones, desapareció. La atmósfera hizo que me sintiera totalmente relajado. Nunca antes me había sentido tan feliz. Fin de la cita. 3. La conciencia de estar muerto. Siempre resulta desconcertante oír cómo los testigos o los doctores te declaran muerto en un momento en el que te sientes extremadamente vivo y pleno. En el caso de que se llegue a oír un sonido en ese instante, suele tratarse de un zumbido o un silbido,
a veces un sonoro chasquido o un suave rumor. Y cita: lo extraño es que no me extrañé en absoluto. Sencillamente pensé: vaya, estoy muerto. Así que esto es lo que llamamos muerte. Fin de la cita. 4. Experiencia extracorpórea. Durante una experiencia extracorpórea, la persona tiene percepciones verificables desde una ubicación exterior a su cuerpo sin vida, por encima de éste. Se siente como si se hubiera desprendido de su cuerpo a modo de un viejo abrigo, anonadada por el hecho de mantener aún así su identidad, con la facultad de la vista, con emociones y con una conciencia extremadamente lúcida. La experiencia extracorpórea comienza con la sensación por parte del sujeto de que su conciencia está abandonando el cuerpo físico, pero continúa funcionando inalterada. A veces, esta sensación va acompañada de miedo o seguida de un fútil intento de regresar al cuerpo. Sin embargo, los pacientes a menudo se sienten liberados y fascinados al ver su cuerpo inerte o gravemente herido. La posición estratégica más común es el techo, y precisamente debido a esta situación inusual, algunas personas al principio no son capaces de reconocer su propio cuerpo. Perciben su nuevo cuerpo ingrávido como un cuerpo espiritual o no físico que puede penetrar en estructuras sólidas, como paredes o puertas. No es posible comunicarse con los presentes ni tocarlos. Para su total asombro, pasan inadvertidas a pesar de poder oírlo y verlo todo. Su campo de visión puede tener una amplitud de 360 grados, con detalladas imágenes simultáneas a vista de pájaro. Las personas invidentes también poseen la facultad de la vista, y la gente sorda sabe con exactitud lo que se ha dicho. Mientras sucede todo esto, descubren que lo único que hace falta para estar cerca de alguien es pensar en esa persona. Esta experiencia extracorpórea resulta de relevancia científica, porque los médicos, el personal de enfermería y los familiares pueden verificar y corroborar las percepciones testimoniadas y el momento en el que se supone que ocurrieron. Según una reciente revisión de 93 informes de percepciones extracorpóreas potencialmente verificables o percepciones verídicas aparentemente no físicas, en el transcurso de una SM, el 43% ha sido corroborado al investigador por un informante independiente. En un 43% adicional de los casos, el sujeto ha mencionado al investigador que la experiencia fue corroborada por un informante independiente que ya no está disponible para una entrevista con el investigador. Tan solo el 14% se apoyaba exclusivamente en el informe del sujeto entrevistado. De todas esas percepciones extracorpóreas, el 93% eran completamente exactas, el 6% incluía algún error y solo el 1% era totalmente erróneo. E incluso entre los casos que corroboraron al investigador informantes independientes, el 87% eran percepciones completamente exactas, el 10% incluían algún error, y solo el 3% eran totalmente erróneas. Esto confirma que una experiencia extracorpórea no puede ser una alucinación, pues esta es una percepción sensorial percibida como real por el individuo en estado alucinatorio, pero que no se corresponde con la realidad. Al igual que un episodio psicótico, o que los efectos de drogas alucinógenas, una alucinación no radica en la realidad objetiva. O bien es un delirio, una interpretación incorrecta de una percepción verdadera, o bien es una ilusión, una realidad aparente o una falsa percepción de la realidad. Esto plantea la pregunta de si una experiencia extracorpórea puede ser una forma de percepción extrasensorial. La importancia científica de las experiencias extracorpóreas me ha impulsado a incluir aquí unos cuantos ejemplos muy distintos entre sí. En primer lugar, el relato de una experiencia extracorpórea tal y como me la contó una enfermera de la unidad coronaria. La narración, tomada de un artículo nuestro en The Lancet, fue verificada por nosotros mismos, que pedimos a la enfermera que la escribiera tan objetivamente como le fuera posible. Y cita: durante el cambio de turno de noche, los sanitarios de la ambulancia trajeron a un hombre de 44 años, cianótico, de coloración de la piel de tono azulado violáceo, y comatoso. Lo habían encontrado como una hora antes en un parque público unos viandantes que habían iniciado el masaje cardíaco.
Tras ser ingresado en la unidad coronaria, se le aplica la respiración artificial con un balón y una máscara, así como masaje cardíaco y desfibrilación. Al intentar cambiar el método de ventilación asistida, cuando me disponía a intubar al paciente, este resulta tener dentadura postiza. Antes de proceder a intubarlo, retiro la pieza superior de la dentadura y la dejo en el carrito de emergencias. Entretanto continuamos con la reanimación intensiva. Transcurridos unos 90 minutos, el paciente recupera un ritmo cardíaco y una presión arterial suficientes, pero todavía está conectado a la ventilación mecánica e intubado, además de permanecer comatoso. En este estado es trasladado a la unidad de cuidados intensivos para continuar con la ventilación. Tras más de una semana en coma, el paciente regresa a la unidad coronaria y lo veo al distribuir la medicación. En cuanto me ve, me dice: «Ah, sí, pero usted sabe dónde está mi dentadura». Me quedo anonadada. Entonces añade: «Sí, usted estaba allí cuando me trajeron al hospital». Me sacó la dentadura de la boca y la dejó en el carrito, el que tenía todos esos botes encima y el cajón debajo, y usted colocó allí mis dientes. Estaba estupefacta a más no poder, porque recordaba que aquello había ocurrido cuando el hombre estaba en un coma profundo, mientras era sometido a la resucitación. Al indagar más en el asunto, resultó que el paciente se había visto a sí mismo tendido en la cama, y que había contemplado desde arriba cómo el personal de enfermería y los doctores estaban atareados con la reanimación cardiorrespiratoria. También fue capaz de hacer una descripción minuciosa y precisa del cuarto en el que había sido resucitado y de la apariencia de los presentes. Mientras observaba la escena, lo atenazaba el terror a que detuviéramos la reanimación, y por tanto pudiera morirse. Y es cierto que éramos extremadamente pesimistas acerca de la evolución del paciente, debido al penoso estado en que se encontraba cuando lo ingresaron. El paciente me cuenta que hizo desesperados pero infructuosos intentos de comunicarnos que aún estaba vivo, y que debíamos continuar con la resucitación. Está profundamente impresionado por su experiencia, pero dice que ya no teme a la muerte. Fin de la cita. He aquí el relato de un paciente que tuvo una SM con una experiencia extracorpórea provocada por complicaciones durante una intervención quirúrgica. Y cita: «No, nunca había oído hablar de experiencias cercanas a la muerte, y nunca he tenido interés alguno en fenómenos paranormales ni en temas de esa índole. Lo que ocurrió fue que, de repente, fui consciente de que estaba sobrevolando la mesa de operaciones y observando la actividad de allí abajo en torno al cuerpo de un ser humano. Enseguida caí en la cuenta de que aquel era mi propio cuerpo, de modo que estaba sobrevolándolo por encima de la lámpara, a través de la cual podía ver. También oí todo lo que se decía. «Aligera, cabrón», es una de las cosas que recuerdo oírles gritar. Y aún más extraño, no solo podía oírles hablar, además podía leerles la mente a todos los que estaban en la habitación, o así me lo parecía. Todo ocurrió muy rápido, como descubrí más tarde, porque costó 4 minutos y medio conseguir que mi corazón, que se había parado, se pusiera de nuevo en marcha. Por norma, la carencia de oxígeno provoca daños cerebrales al cabo de 3 minutos o 3 minutos y medio. También oí al doctor decir que pensaba que yo había muerto. Más tarde, él mismo me confirmó que así fue, pasmado al descubrir que lo había oído. También le dije que debían cuidar su lenguaje mientras operaban. Fin de la cita. El siguiente es el relato que hace el psicólogo Carl G. Jung de la experiencia extracorpórea que tuvo durante un ataque al corazón en 1944. Su descripción de la Tierra desde gran altura es especialmente notable, puesto que es bastante coherente con lo que nos mostraron las imágenes desde el espacio exterior hace unos 40 años, décadas más tarde de la experiencia de Jung.
Y cita: me pareció como si me encontrase allá arriba en el espacio. Lejos de mí veía la esfera de la Tierra sumergida en una luz de color azul intenso. Veía el mar azul profundo y los continentes. Bajo mis pies, a lo lejos, estaba Ceilán, y ante mí estaba el subcontinente de la India. Mi campo de visión no abarcaba toda la Tierra, sin embargo, su forma esférica era claramente visible, y sus contornos brillaban plateados a través de la maravillosa luz azul. En diversos lugares la esfera terráquea parecía coloreada o manchada de verde oscuro, como la plata oxidada. A la izquierda, en la lejanía, había una amplia extensión, el desierto amarillo rojizo de Arabia. Era como si allí la plata de la tierra hubiera adoptado una tonalidad amarillo rojiza. Luego estaba el Mar Rojo, y muy a lo lejos, también a la izquierda y arriba, podía divisar todavía un cabo del Mediterráneo. Mi mirada se dirigía precisamente allí. Todo lo demás aparecía borroso nada más. También veía las montañas nevadas del Himalaya, pero allí el cielo estaba nublado o envuelto en vapor. Hacia la derecha no miré. Sabía que estaba a punto de abandonar la tierra. Posteriormente me informé a qué altura debía encontrarme para poder alcanzar una visión de tal extensión, aproximadamente a unos 1500 kilómetros. La contemplación de la Tierra desde tal altura es lo más grandioso y más fascinante que he experimentado. Fin de la cita. Este es el testimonio de una mujer en coma profundo que estuvo a punto de ser privada de la ventilación mecánica porque el neurólogo que la trataba la había declarado cerebralmente muerta. Carecía de actividad cerebral perceptible. Y cita: mientras todos creían que estaba sumida en un profundo coma sin aparente actividad cerebral, su especialista y su esposo tuvieron una conversación junto a su lecho. El especialista pronosticó que su paciente sería un vegetal el resto de su vida, y pidió al esposo que considerara la posibilidad de desconectarla del equipo que la mantenía con vida. Su marido aún albergaba esperanzas de que se recuperara, de modo que la mantuvieron con respiración asistida. Varios meses después, la mujer despertó, a pesar de los pronósticos pesimistas. Resultó que había sido capaz de oír a lo largo de la mayor parte del coma, y que había oído por casualidad la conversación entre el doctor y su esposo acerca de la eutanasia pasiva. Comentó lo espantoso que había sido, y que mientras ella intentaba gritar que aún se encontraba allí, que quería vivir, estar con su esposo y sus hijos, ellos valoraban su posible defunción. Fin de la cita. El relato de una persona que sufre ceguera para los colores. Y cita: vi las más deslumbrantes tonalidades, lo cual me resultó de lo más sorprendente, porque soy ciego para los colores. Puedo diferenciar los colores primarios, pero los colores pastel me parecen todos iguales. Y de repente podía verlos, todo tipo de tonos diferentes. No me pida que se los nombre, porque carezco de la experiencia necesaria para ello. Fin de la cita. El siguiente es el testimonio de Vicky, una persona invidente de nacimiento. Nació de modo extremadamente prematuro, en 1951, tras un embarazo de solo 22 semanas, y fue introducida inmediatamente en una incubadora muy primitiva en la que se le administró oxígeno al 100%. Semejante concentración de oxígeno daña el desarrollo del globo ocular y del nervio óptico, cuestión de la cual los médicos no estaban al tanto en las etapas más tempranas de la aplicación de la incubadora. Como resultado, miles de bebés prematuros que sobrevivieron a esas incubadoras primitivas se quedaron ciegos. Vicky sufría una atrofia completa, fulminante, del globo ocular y el nervio óptico. El córtex visual,
la sección del lóbulo occipital del cerebro que procesa los estímulos lumínicos en imágenes, tampoco logra desarrollarse adecuadamente cuando no recibe ningún estímulo lumínico de los ojos y los nervios ópticos disfuncionales. La experiencia cercana a la muerte de Vicky es descrita en el libro de Kenneth Ring y S. Cooper, pero además se le hizo una extensa entrevista en el documental de la BBC El día que morí. En 1973, cuando Vicky tenía 22 años, salió disparada de su coche a consecuencia de un accidente de tráfico. Una fractura de la base del cráneo y una grave conmoción cerebral la dejaron en coma. Además, se fracturó el cuello y las vértebras de la espalda, así como una pierna. Alcanzó a echar un vistazo al accidente de coche desde lo alto. Aún siendo invidente, pudo ver y reconocer la furgoneta Volkswagen con la que había colisionado. Y más tarde, en la sala de emergencias a la que había sido trasladada en ambulancia, pudo observar su cuerpo desde arriba. En la habitación en la que vio un cuerpo sobre una camilla metálica, también divisó a 2 personas a las que pudo escuchar conversando y expresando su preocupación. Fue al reconocer su anillo de boda, el cual por supuesto conocía solo por el tacto, cuando finalmente se dio cuenta de que se trataba de su propio cuerpo. Y después de marcharse a través del techo, avistó el tejado del hospital y unos árboles. Y cita: «Nunca he visto nada, ni luz ni sombras, nada. Mucha gente me pregunta si veo negro. No, no veo negro. No veo nada de nada. Y en mis sueños tampoco tengo ninguna impresión visual. Se trata exclusivamente de gusto, tacto, sonido y olor. Pero ninguna impresión visual de nada». Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el centro médico Harbour View, contemplando todo lo que sucedía allí abajo. Y era terrorífico, dado que no estoy acostumbrada a ver las cosas de forma visual, porque nunca antes lo había hecho, y al comienzo era algo espeluznante. Y entonces por fin reconocí mi anillo de boda y mi pelo, y pensé: ¿eso de ahí abajo es mi cuerpo? ¿Estoy muerta o qué? Ellos no paraban de repetir: «No podemos traerla de vuelta, no podemos traerla de vuelta», y se afanaban frenéticamente sobre aquella cosa que luego descubrí que era mi cuerpo. Yo me sentía muy distanciada de él, y como si me diera lo mismo, y pensaba: ¿por qué se disgusta tanto esta gente? Entonces pensé: estoy fuera de aquí, no voy a conseguir que me oigan. En cuanto se me pasó eso por la cabeza, atravesé el techo como si allí no hubiera nada. Y era maravilloso estar allí fuera y ser libre, sin preocuparse por si chocarías contra algo. Y sabía a dónde me dirigía. Y oí ese sonido de carillón, el más increíble sonido que pueda describir, desde los tonos más graves hasta los más agudos. Según me iba acercando a esa área, había árboles y había pájaros, y bastante gente, pero todo ello estaba hecho como de luz, y podía verlo, y era increíble, realmente bonito, y me sentía aturdida por esa experiencia, porque antes ni siquiera era capaz de imaginar cómo era la luz. Todavía es muy emocionante para mí hablar sobre esto, porque en un momento dado fui capaz de generar cualquier conocimiento que quisiera adquirir. Fin de la cita. Vicky continúa explicando que fueron unos conocidos quienes le dieron la bienvenida a ese otro mundo, como señalan Ring y Cooper. Y cita: «Eran 5. Debbie y Diane eran compañeras de clase de Vicky, también ciegas, que habían fallecido años atrás, a la edad de 11 y 6 años respectivamente. En vida ambas sufrían un profundo retraso mental, además de ceguera, pero en aquel lugar parecían brillantes y hermosas, sanas y vitales. Ya no eran niñas, sino que, como Vicky lo formuló, estaban en la flor de la vida. Aparte de ellas, Vicky cuenta haber visto a 2 de sus cuidadores durante la infancia, una pareja llamada Señor y Señora Silk, ambos fallecidos hace tiempo.
Por último, la abuela de Vicky, que de hecho era quien la había criado, y que había muerto tan solo 2 años antes del accidente. Su abuela, pese a encontrarse más lejos que los demás, tenía los brazos extendidos para abrazar a Vicky. Fin de la cita. La experiencia de Vicky concluye con el reingreso forzoso en su cuerpo. Y cita: y entonces me mandaron de vuelta, y yo regresé a mi cuerpo, y fue espantosamente doloroso y muy duro, y recuerdo sentirme muy enferma. Fin de la cita. El hecho de que una persona ciega de nacimiento a consecuencia de una atrofia del globo ocular y el nervio óptico, una persona con un córtex visual subdesarrollado, pueda, a pesar de todo, ver personas y el espacio circundante, suscita preguntas de relevancia. ¿Cómo es posible que esta persona pueda ver, desde fuera y encima de su cuerpo, en el momento en que se encuentra en un coma provocado por las lesiones cerebrales que ha sufrido en un grave accidente de tráfico? Jamás ha podido ver. Por otra parte, percibe las cosas desde fuera de su cuerpo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué lo causa? ¿Cómo puede ser consciente de sus percepciones durante el coma? Es algo imposible de acuerdo con el conocimiento médico actual. Los relatos de Vicky y de otras personas invidentes que han tenido una SM están obligando a los científicos a considerar nuevos supuestos acerca de la relación entre la conciencia y el cerebro. Las observaciones relatadas por Vicky no han podido ser el producto de una percepción sensorial o de un córtex cerebral visual funcional, ni tampoco producto de su imaginación, dados los datos verificables. ―5. Un espacio oscuro. Las personas que han tenido una SM son arrastradas de forma abrupta a un espacio oscuro, que describen como un espacio cerrado, o un vacío, o un pozo. Aproximadamente el 15% de las personas perciben su estancia en medio de la oscuridad como aterradora. Y cita: y entonces todo se oscureció, aunque a mi parecer no fue porque perdiera la conciencia, ya que mis recuerdos son más vívidos que nunca. Mientras me esforzaba por ver a través de la oscuridad, el color se transformó del negro a un azul intenso, no oscuro, sino intenso, un intenso azul cobalto que te dejaba sin habla. Enseguida me encontré en un espacio oscuro, una especie de túnel que parecía no tener fin. No podía regresar, pero abrirme camino a través del túnel se presentaba como una perspectiva igual de terrible. ¿Alcanzaría alguna vez la salida? ¿O me ahogaría a medio camino? Había muy poco espacio en ese túnel, ¿sabe? Era realmente angosto. Después de pasar un buen rato, más que terrorífico, avanzando a duras penas por aquel túnel, apareció un tenue resplandor a su extremo, y tras verme obligado a hacer un verdadero esfuerzo, me puse en pie, o me encontré en medio de aquella luz absoluta que parecía envolverme. Fin de la cita. La experiencia del túnel. Una luz diminuta emerge de la oscuridad, una luz hacia la que estas personas se ven arrastradas a velocidades increíbles. Lo describen como un túnel. Estas personas se abren paso a través de un espacio angosto, oscuro, en ocasiones multicolor o en forma de espiral, a veces acompañados de seres visibles o invisibles, o de música. Se aproximan a la luz, que poco a poco se va intensificando hasta convertirse en una luz extraordinariamente brillante, pero no cegadora. Finalmente, se ven envueltos por completo en esta luz, totalmente absorbidos por ella. Este proceso va emparejado con un indescriptible sentimiento de beatitud, una sensación de amor y aceptación incondicional. El viaje a través del túnel parece ser el paso de nuestro mundo físico a otra dimensión en la que el tiempo y el espacio no desempeñan ningún papel. Esta sensación de avanzar a través de un túnel hacia la luz se ha convertido casi en sinónimo de la experiencia cercana a la muerte.
Y cita: sentía que me iba deslizando hacia las profundidades de otro estado de conciencia. Por decirlo de algún modo, mi conciencia viajaba mientras mi cuerpo permanecía inmóvil sobre la cama. Podía ver mi cuerpo, pero no sentirlo. Estaba siendo succionado o algo así. Entré en un túnel extremadamente oscuro, largo, en forma de espiral, que me impactó al principio por lo aterrador que me resultaba, aunque no me era del todo desconocido. Ascendí vertiginosamente a través del túnel en espiral, y cuanto mayor era la altura que alcanzaba, más claro se volvía. La intensidad de la luz cobró un color púrpura, vivo violeta. Alcancé a ver sobre mí una luz de un blanco radiante, extremadamente brillante. Yo ascendía en remolinos, flotaba hacia ella. Sentía que estaba abandonando mi cuerpo y elevándome, a través del techo, por encima del hospital. Todo se hacía más pequeño a la par que yo tomaba velocidad. Todo a mi alrededor estaba sumido en la oscuridad, a excepción de varias estrellas que venían disparadas contra mí. Me percaté de sus diferentes colores. No me dio tiempo a fijarme en nada, porque me movía muy rápido. Las cosas se desaceleraron cuando vi que había ido a parar a una especie de reloj de arena y que estaba siendo absorbido hacia la abertura. Entonces me di cuenta de que no me encontraba solo, porque un flujo de seres translúcidos se encaminaba en la misma dirección que yo, mientras que otra corriente se movía en la dirección opuesta. Al pensar más tarde en la reencarnación, caí en que bien podía tratarse de esta corriente. Una vez que atravesé la abertura, todo empezó a cambiar. Antes que nada, aquel sentimiento que tuve era tan conmovedor que me resulta imposible describirlo. Se apoderó de mí un sentimiento de paz que nunca había conocido sobre la tierra. Me embargó un sentimiento abrumador de amor, no el sentimiento terrenal con el que estaba familiarizado, sino algo que soy incapaz de expresar. Vislumbré sobre mi cabeza una luz brillante, y de camino hacia ella oí una hermosa música y vi colores insólitos. Además de los sentimientos que acabo de describir, tuve la impresión de que se trataba de una dimensión completamente distinta. Y si había algo que faltara, era nuestro concepto terrenal de tiempo. Tenía lo que se podría denominar como una visión aumentada de esta otra dimensión. Por el camino hacia lo alto, hacia la luz que lo bañaba todo, avisté a numerosos seres que se dirigían al mismo sitio que yo. Cuando casi había llegado a la luz, una especie de membrana que apareció ante mí me impidió avanzar. Fin de la cita. Y cita: supe de golpe que estaba muerta. Se me hizo extraño darme cuenta. Flotaba a unos 5 metros sobre mi cuerpo, que todavía estaba tendido en la mesa de operaciones. Estaba rodeada de médicos que hablaban entre sí, pero yo no oía sus voces. También vi a mi marido esperando en un banco, en una habitación lóbrega en algún lugar del hospital, nervioso, liando un cigarrillo. De buenas a primeras me encontré volando a través de un túnel. Era largo a más no poder, y yo volaba a través de él con la cabeza por delante. El túnel era prácticamente horizontal, aunque estaba ligeramente inclinado hacia arriba. Tenía unos 3 metros de diámetro. Oí un zumbido, como si el viento soplara junto a mis oídos, y a la distancia vislumbré una luz brillante hacia la que estaba siendo succionada. Si bien parecía estar todavía muy lejos, y durante todo ese tiempo me sentía asustada, impotente y sola, porque nadie sabía que yo era consciente de estar muerta. Lo único que deseaba era volver, o no ser consciente de mi muerte, pero estaba claro que no tenía ni voz ni voto en el asunto. La luz a la que me aproximaba ahora no se parecía a ninguna otra que hubiera visto antes. Era diferente a cualquier otra, como por ejemplo la solar. Era blanca y muy brillante, y sin embargo podías mirarla directamente, sin dificultad. Fin de la cita. Una SM aterradora.
Tal vez el 1 o 2% de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte se demoran en medio de una oscuridad aterradora, incapaces de escapar. Para su horror, a veces se ven arrastrados hacia las profundidades de las tinieblas. La SM finaliza con esta atmósfera terrorífica, desde la cual el sujeto reingresa en su cuerpo. La experiencia está desprovista de emociones positivas y remueve posteriormente sentimientos de culpa. De hecho, una SM así de espantosa produce habitualmente un trauma emocional duradero. No es sorprendente que sea también conocida como experiencia infernal. Se desconoce el número de personas que han experimentado una SM aterradora, dado que a menudo guardan silencio debido a la vergüenza y la culpa. No obstante, si el sujeto es capaz de aceptar esta experiencia negativa y de buscarle un sentido, al final también mostrará un cambio positivo. El estudio de Evans Bush ha evidenciado que quienes han sufrido una experiencia aterradora no son necesariamente malas personas. Una posible explicación es que todo el mundo tiene algún rasgo de carácter negativo y que durante una SM aterradora uno o más de estos aspectos son magnificados para su posterior análisis. Una persona no es definida únicamente por dicho rasgo de su carácter, aunque eso no hace que la experiencia sea menos intensa. Y cita: de repente me detuve en ese túnel oscuro y comencé a caer a una enorme velocidad, cada vez más y más y más rápido, como si estuviera siendo literalmente arrojado, cabeza abajo, hacia el interior de ese agujero negro. Era oscuro como boca de lobo, no podía ver nada. Y mientras caía, empecé a oír gritos, alaridos, una risa terrible, espantosa, desgarradora, y el más repugnante hedor que puede imaginar. Y entonces la negrura se transformó en fuego, y había todo tipo de criaturas espeluznantes y horrorosas, unas peores que otras, que trataban de agarrarme. Supliqué a Dios que me concediera su misericordia, y de repente me despertaron las voces de las doctoras de urgencias que me habían reanimado. Fin de la cita. A continuación, presentamos el relato de una visita al inframundo durante la exhaustiva SM de George Ritchie, que a los 20 años, siendo aún estudiante de medicina, estuvo a punto de morir. El relato muestra gran similitud con la descripción del infierno en la Divina Comedia de Dante. Y cita: nos movíamos de nuevo. Habíamos abandonado la base naval, con su circunferencia de astrosas calles y bares, y nos encontrábamos en esa dimensión en la que los viajes no parecían requerir tiempo alguno, al borde de una vasta planicie. No se veía un alma viviente. La planicie estaba abarrotada, atestada de hordas de seres fantasmales inmateriales. Todos estos miles de personas no eran en apariencia más sustanciales que yo mismo, y eran los más frustrados, los más furibundos, los más desdichados seres en los que hubiera posado nunca mis ojos. «Señor Jesucristo», grité, «¿dónde estamos?» Por doquier, la gente estaba enzarzada en lo que parecían luchas a muerte, retorciéndose, asestando puñetazos, puñaladas. Aunque parecían estar unos encima de otros, era como si cada hombre estuviera peleando contra el aire. Al fin me di cuenta de que, como es obvio, al carecer de sustancia, no podían en realidad alcanzarse los unos a los otros. Si ya había sospechado con anterioridad que estaba viendo el infierno, ahora estaba seguro de ello. Hasta este momento, el sufrimiento que había presenciado consistía en estar encadenado a un mundo físico del cual ya no formábamos parte. Ahora había podido comprobar que existían otros tipos de cadenas. Estas criaturas parecían estar atrapadas en hábitos mentales y emocionales, en el odio, la lujuria, en esquemas de pensamiento destructivos. Aún más abominable que los mordiscos y patadas que intercambiaban
eran los abusos sexuales que muchos ejecutaban en febril pantomima. Cualquier cosa que se le pasara por la mente a uno de ellos, por fugaz o involuntaria que fuera, se hacía al instante ostensible para todos los que le rodeaban, de forma más plena de lo que las palabras pudieran haberlo expresado. Y los pensamientos más frecuentemente transmitidos tenían que ver con saberes o habilidades o la educación del pensador. ¿Cómo va a ser, pensé, presa de un súbito pánico, vivir eternamente en un lugar en el que mis pensamientos más íntimos no son privados en absoluto? Sin disfrazarlos, sin ocultarlos, sin manera de fingir que soy otra cosa que lo que soy en realidad. ¡Cuán vulnerable! Tal vez en el transcurso de eones o de segundos, cada una de estas criaturas ha buscado la compañía de otras tan llenas de orgullo y odio como ellas mismas, hasta formar juntas esta sociedad de condenados. No lo sabía. Todo lo que podía ver con claridad era que ni uno solo de estos pendencieros seres de la planicie había sido abandonado. Estaban siendo atendidos, vigilados, asistidos, y un hecho igualmente observable era que ni uno solo de ellos lo sabía. Fin de la cita. 6. Percepción de un entorno sobrenatural. Las personas que tienen una SM a menudo se encuentran en un paraje deslumbrante con hermosos colores y flores extraordinarias, donde a veces también se oye una música increíblemente hermosa. Algunos ven ciudades y edificios espléndidos. Y cita: lo que vi era demasiado hermoso para describirlo con palabras. Contemplé un espléndido paisaje repleto de flores y plantas que era incapaz de nombrar. Todo parecía estar a una distancia de cientos de kilómetros, y sin embargo podía ver hasta el más mínimo detalle de todo, incluso sin gafas, aunque en la vida real tengo mala vista. Estaba lejos y cerca a la vez, excepcionalmente bello. La mejor forma de describirlo sería una visión celestial. Había llegado a los dominios de un reino, o al menos esa fue la impresión que me dio. La atmósfera, en la medida en que se la puede llamar así, era divina, un entorno florido, de aroma embriagador, completamente tridimensional, y como 1000 veces más hermoso que mi destino de vacaciones preferido en primavera. Fin de la cita.